Buenas tardes. En esta hora vamos a exponer nuestro trabajo acerca del estudio de autor del autor francés Jean Perse, un análisis realizado bajo la teoría de la crítica de la razón literaria. Hemos agarrado el poema La ciudad. Ese está en un libro de antología poética del escritor Jean Perse denominado Antología Mínima. Este libro se divide como en 4 apartados, pero hemos tomado el apartado Imágenes para Crusoe con el poema La ciudad. Como antes se mencionó, este poema ha sido analizado bajo la crítica de la razón literaria, lo que nos permite examinar no solamente la obra como expresión estética, sino también como una construcción racional que dialoga profundamente con su realidad material. Bien, entonces entramos a lo que es la sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. Y en primera instancia tenemos al escritor. Su nombre real es Marie René Auguste Alexis Leyer, y pues adoptó el seudónimo de Saint Jean Perse. Él fue un poeta y diplomático francés, nacido en la isla americana de Guadalupe. En 1914 inició su carrera como diplomático y sirvió en España, Alemania y Reino Unido. De 1916 a 1921 fue secretario de la Embajada Francesa en Pekín, China. También fue secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta 1940, ya que en ese año se dio la ocupación de Francia por Alemania y se le destituye de su puesto por ser un conocido antinazi. Bien, el régimen colaboracionista de Vichy le priva la nacionalidad francesa y pues él la recupera después de la liberación, pero él es obligado al exilio, y ese exilio lo hace en Washington, D.C. Durante su estancia en Estados Unidos sobrevivió como asesor de biblioteca del Congreso, y es en el país norteamericano donde su labor como poeta fue más quizás demandada, o es ahí donde fecunda la razón de ser poeta. Ahí publicó poemas como Exil 1942, Bruges 1943, Neyes 1944, Benz 1946, Amers 1957. Y pues de 1914 a 1940, como dijimos, formó parte del cuerpo diplomático, pero ya en 1960 fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura. Ahora bien, como segundo apartado tenemos la obra literaria. El poema La ciudad, como ya dijimos, es perteneciente al apartado Imágenes para Crusoe de Jean Perse. Este poema pues aborda el profundo contraste existencial entre lo que es la decadencia de la civilización humana y la pureza de la naturaleza salvaje, personificando a través del mito de Robinson Crusoe esta decadencia. El asunto principal del poema quizás es la nostalgia de la libertad, a nuestro parecer, y la pureza de la naturaleza salvaje frente a las náuseas y el ahogo que produce la vida urbana. Y hace esto utilizando la figura de Crusoe como símbolo del hombre que añora la pureza del aislamiento tras haber sido reintegrado a la civilización. Por otra parte tenemos al lector. El lector de este poema es un operador racional, o tiene que ser un operador racional. No es alguien que siente el poema, sino que alguien que lo desmonta como si fuera una máquina. Su tarea es demostrar cómo las ideas de civilización y naturaleza chocan dialécticamente a través de los materiales literarios que Saint Jean Perse estructuró en el poema. Y tenemos al transductor. Dado que el poema original pues fue escrito en idioma francés, podemos decir que el primer traductor fundamental aquí es el traductor al español.
ya que pues fue un operador técnico que ha tenido que transducir la compleja y musical prosa poética del francés a la materialidad del castellano. Pero ya hablando en un sentido del transductor oral, este debe ser un operador que maneje una enorme modulación tonal, porque el poema exige pasar de un tono de náusea, desprecio y asco al describir la ciudad contaminada a un tono de epifanía, solemnidad y asombro cósmico al invocar a Crusoe en su isla. También, por otra parte, tenemos ya lo que es el apartado número 2, el cual es la delimitación del espacio de la obra. En este apartado vamos a encontrar en primer lugar el espacio antropológico, el cual se divide en 3 ejes. Vamos a empezar a definir el eje circular. Este eje pues abarca lo que son las relaciones estrictamente humanas, hablando ya de la sociedad, la política, la convivencia y la alienación de sujetos. Por tanto, pues podemos decir que el eje circular del poema gira en torno a la ciudad saturada, asfixiante y enferma. Se puede entender que el tejido social está roto y degradado en figuras de miseria. Y ahí menciona imágenes como el chiquillo que silba en la calle, el mendigo cuyas mejillas tiemblan y los patios de la policía con su fuente que solloza, simbolizando con ello el control del Estado sobre una masa humana inmundamente ceñida. Ya hablando en la parte de la isla de Crusoe, el eje circular se reduce a prácticamente nada, porque se define por la ausencia absoluta del otro. Y el poema lo dice explícitamente, y está la cita: y ni un lejano ladrido de perro que signifique la choza y el humo de la tarde. Eso se encuentra en la página 8 del libro Antología Mínimo. Entonces, esta frase quiere dar a entender que no hay sociedad, no hay ley, no hay prójimo. Crusoe está en una radical soledad humana, lo que purifica su existencia de la contaminación circular de la gran urbe. Por otra parte, tenemos el eje radial. El eje radial podemos definirlo como el eje que mide cómo el ser humano se relaciona con las cosas materiales, la naturaleza inerte, las herramientas y el entorno físico. En el poema, el eje radial sufre una transformación bastante violenta porque los objetos y entornos son hostiles, sucios y artificiales. El espacio radial está cubierto por la pizarra y la teja en que vegetan los musgos, que son objetos materiales. La atmósfera física está saturada por el tiro de las chimeneas, los cubos de la basura y la naturaleza aquí está corrompida por la técnica y la aglomeración humana, porque incluso el poema menciona textualmente que el río mismo pierde su condición natural y mana hacia el mar como un absceso, y eso lo podemos encontrar en la página 7. También tenemos el eje angular. Este eje angular regula las relaciones del hombre con entidades no humanas dotadas de voluntad o vida. Podemos observar que en el espacio urbano del poema lo angular aparece degradado. Los animales han perdido su soberanía y santidad y son víctimas de la inmundicia humana. Y ahí aparece el soso matadero, que podemos simbolizarlo con la muerte del animal industrializada por el hombre. Los perros vagabundos sin rumbos también aparecen, y la gata enferma que tiene 3 pliegues en la frente. Y podemos observar que el animal en la ciudad es un espejo de la miseria del hombre. Ya en la isla podemos observar que el eje angular recupera su potencia sagrada y biológica, porque aquí los animales no están domesticados ni enfermos, son independientes e incluso hasta misteriosos. Además, el cosmos del que se habla ahí adquiere una cualidad angular casi mística y sagrada, porque Crusoe lo interpreta en una frase en la página 7: el cielo que se aproxima lo hará al mar y el silencio multiplicará la exclamación de los astros solitarios. Tenemos también lo que es el espacio ontológico, donde podemos encontrar 2 mundos, el mundo conocido y el mundo interpretado.
Dentro del mundo conocido podemos entender que son el conjunto de referentes reales, físicos. En este caso también podemos meter el zoológico porque habla de animales, que el poema toma del mundo objetivo. Son aquellos elementos que existen independientemente de la voluntad del poeta. En pocas palabras, la materia prima perceptible por cualquier ser humano. Entonces, dentro del poema podemos ver que dentro del mundo conocido, en el entorno urbano e industrial, tenemos las tejas, pizarras, chimeneas que arrojan humo, cubos de basura, hospicios, comisarías de policías, estatuas de piedra, cubiertas de moho, calles y barrios. Dentro de lo que es la demografía y la biología humana, podemos observar a hombres que caminan apresurados, mujeres, mendigos con desnutrición, niños, el sudor, incluso el aliento y aún los fluidos corporales vienen a ser parte del mundo conocido dentro de la biología humana. En lo que es la zoología urbana, perros vagabundos, gatos callejeros enfermos. Entorno geográfico y ecológico de la isla, el mar salado, las corrientes cálidas, el fango océano, los manglares, los insectos, los murciélagos, los peces y las palmeras. Y también están los fenómenos físicos como la noche, el agua que corre hacia el mar, el sonido de los insectos y la caída de un fruto en el agua. Ya dentro del mundo interpretado, aquí podemos entenderlo como la transformación que el poeta hace del mundo conocido al someterlo a una interpretación lírica y filosófica. Es aquí donde los materiales físicos se convierten en ideas y mitos. Y uno de los mitos o ideas que el poema expresa es la ciudad como patología y como monstruo. ¿Por qué? Porque el mundo conocido, que son las casas y la gente, se interpreta aquí como un absceso que supura un matadero soso o un pueblo contaminado. También la ciudad deja de ser un hecho arquitectónico para ser interpretada como el centro de la inmundicia y la degradación moral de la humanidad. Otra idea que el poema expresa es la naturaleza como fertilidad sagrada y mística. Porque el cieno, los mosquitos y los peces no se interpretan como incomodidades o peligros, sino como un légamo suntuoso y un espacio de gestación pura. El canto de los animales se interpreta como algo más puro que el anuncio de las lluvias y ahí se le otorga una dignidad casi divina frente a lo que es la ordinariez urbana. Y se da también lo que es la deshumanización frente a la soledad, que quiere decir que el poema interpreta que la presencia de los hombres destruye los espacios, cosas que es algo cierto, mientras que la ausencia absoluta de la humanidad en la isla es un sinónimo de alegría desatada en las alturas del cielo. ¿Por qué? Porque si no hay humanidad, no hay destrucción. También se da lo que es el mito de Crusoe. El personaje ese de Robinson Crusoe deja de ser náufrago histórico o literario que busca volver a la civilización, y aquí el poema lo interpreta un poco a la inversa, porque Crusoe es el iniciado que, habiendo regresado a la ciudad, sufre el exilio del paraíso salvaje y cuya conciencia además se ofrece a los astros como una invertida palma de la mano. Bien, por otra parte, tenemos lo que es el espacio gnoseológico, el cual también se divide en tres partes. El eje sintáctico, como primer apartado de esta parte, es el análisis de los elementos puramente físicos, idiomáticos y estructurales del poema. En el poema se observa un violento contraste estético entre términos vulgares y médicos como grasa, basura, inmundicia, absceso, y también ocupa términos cultos y líricos como corolas, moares, légamos suntuosos, astros solitarios. El poema también podemos decir que no usa el verso clásico, sino que la prosa poética estructurada en versos o versículos. Las pausas marcadas están por puntos y los puntos suspensivos y los guiones largos establecen cortes físicos en la respiración del texto, separando dramáticamente los bloques de la ciudad con los bloques de la isla. Por otra parte, tenemos lo que son el eje semántico,
que este eje analiza cómo el poema se refiere a cosas que existen o en su caso tal vez existieron fuera de él. En el mundo real, el poema está anclado a referentes materiales reales del mundo físico. La ciudad tiene pizarras, tiene policías, mendigos y chimeneas, y la isla tiene manglares, peces, mosquitos y fango. También se puede decir que el poema es hiperfenomenológico porque se huele, ahí menciona el olor de vino azul, agrios cuerpos. También se oye el chiquillo que silba, el chasquear de las bestias y se siente el tacto como viscoso y pesado. También se puede decir que el poema objetiva la esencia del conflicto humano, la alienación en la colmena urbana frente a la individualización existencial en el aislamiento natural. Y tenemos el eje pragmático que analiza las relaciones humanas y racionales entre la conciencia que hacen posible que el poema viva. En este se puede percibir que Saint John es un operario que tomó el mito clásico de Robinson Crusoe, que fue expuesto por Daniel Defoe. Este mito lo trituró y lo usó como una herramienta conceptual para criticar la modernidad de su época. El poema La ciudad es el resultado de un combate y acuerdo entre sujetos reales. El autor codifica este mito, el transductor lo transporta modificando su idioma y su soporte, y el lector lo decodifica de forma crítica utilizando las herramientas de la razón para comprender cómo los seres humanos procesamos el asco hacia la civilización y el deseo de retorno a la tierra. En este apartado tenemos lo que es el espacio estético, que también está dividido en 3 ejes. El primero, el eje sintáctico, que este eje analiza cómo el poema se sostiene a sí mismo, única y exclusivamente por la fuerza de su estructura lingüística, rítmica y métrica. John Pearce renuncia a la rima y a la métrica clásica, es decir, que no hace sus versos como, por ejemplo, el endecasílabo o el alejandrino. Aquí la forma estética se logra mediante el ritmo de pensamiento y respiración. El poema avanza en oleadas o bloques de prosa que caen con un peso físico. También el uso de guiones largos y los puntos suspensivos no son nada más adornos, sino que son pausas físicas obligatorias. Podemos decir que estéticamente fragmentan el texto. Unir en un mismo bloque sintáctico términos médicos y escatológicos con términos de alta joyería incluso, o texturas finas, produce un cortocircuito formal, porque la belleza estética aquí nace de la tensión de los contrarios en la frase. Además está el eje semántico. Este eje mide cómo las cosas reales del mundo dejan de importar por lo que son en realidad y pasan a importar por lo que significan dentro del poema. Por ejemplo, dentro del poema se pueden observar la neutralización de la miseria urbana. Podemos ver los mendigos, la basura y los hospitales, que estos dejan de ser un problema social o sanitario que requieren solución real, y aquí se convierten nada más en imágenes fijas para representar la idea de la decadencia. Y tenemos el eje pragmático, que este eje regula la relación entre las conciencias del autor y el lector a través de la obra, garantizando que el juego literario se mantenga en el plano del arte y no se confunda con la realidad empírica. Este poema hace que el lector experimente el impacto sensorial de la inmundicia y la gracia urbana de forma intelectual, gracias a una distancia de seguridad física. Y bueno, además el autor y el lector aceptan tratar al personaje literario de Crusoe no como un dato histórico nada más, sino como una conciencia viva y presente que encarna la nostalgia contra la civilización. Y llegamos al apartado tercero, que es la genealogía de la obra literaria. Y tenemos el modo de conocimiento. En este caso, el modo de conocimiento es crítico. Y para abordar este apartado, de acuerdo con la teoría de González Maestro, puede entonces entenderse que el poema en cuestión presenta un modo de conocimiento crítico, ya que el sujeto lírico no se limita a describir una ciudad,
sino que emite un juicio negativo sobre la misma. A través de la enumeración de imágenes degradadas, el poema adopta una postura crítica desde el inicio, porque no solo nos cuenta cómo es la ciudad, sino que la juzga con dureza. El autor elige palabras muy fuertes como inmundicia, absceso o basura, para señalar que la vida urbana, en lugar de ser un avance, nos ha llevado a un punto de degradación donde todo huele mal y se siente sucio. Por ejemplo, en una cita: oh ciudad contra el cielo y el vaho de un pueblo contaminado, pues toda la ciudad se ciñe de inmundicia. El texto obliga al lector a reconocer esa inmundicia como un rasgo constitutivo de la urbe moderna. Aquí la ciudad es percibida como un tumor social, o sea, algo feo, algo asqueroso, algo sucio, algo malo, lo que conlleva a un ejercicio crítico sobre la deshumanización que produce el entorno urbano. El poema funciona como una crítica al progreso material que, en lugar de dignificar, contamina y reduce al hombre a sus instintos más básicos. Además, Peirce, a través de su poema, muestra con ironía no una ciudad común o pintada, descrita, retratada como una ciudad bonita, como suele describirse, sino que él se atreve a criticar o a mostrar de una manera una ciudad más humana o más natural, algo más real. Otra cita dice: sobre las estatuas de piedra mohosa y sobre los perros vagabundos, sobre el chiquillo que silba y el mendigo cuyas mejillas tiemblan en la cavidad de las mandíbulas, sobre la gata enferma que tiene 3 pliegues en la frente, la noche desciende entre el vaho de los hombres. Es decir, que Peirce, al describir la ciudad, no lo hace como un espacio de progreso, sino como ese absceso que fluye hacia el mar. Nos revela que la civilización ha generado una herida que no puede sanar por sí sola. Y también que esta perspectiva analítica permite que el lector no solo observe la suciedad física, como los cubos de basura, los cuerpos agrios, la gata enferma, sino que comprenda que esta inmundicia es un símbolo de una pérdida de humanidad mucho mayor. El autor utiliza estas imágenes para señalar que el ritmo frenético y el amontonamiento de la vida urbana terminan por contaminar tanto el entorno físico como la esencia espiritual de las personas. Y llegamos al nivel de conocimiento, que en este caso es racional. El poema presenta un nivel de conocimiento racional, puesto que, aunque el lenguaje es altamente metafórico, Peirce emplea la razón para categorizar y comparar la realidad, pues toda ciudad se ciñe de inmundicia. El poema utiliza la estructura de contraste entre la ciudad y la isla de Cruz para organizar el pensamiento racional sobre la naturaleza y la civilización. Aunque se evocan elementos prerracionales o instintivos como los lentos peces, légamos y burbujas, el poeta los analiza desde una posición reflexiva y consciente, es decir, el sujeto lírico sabe lo que está viviendo y lo interpreta críticamente. Hay un uso de la razón para desentrañar la contradicción entre el impecable vaso del mar y el vaho de los hombres. Por otro lado, el nivel de conocimiento racional es fundamental para que el poema no se convierta en un simple desahogo emocional. Aunque el autor emplea muchas figuras literarias y descripciones sensoriales potentes, toda la estructura del poema responde a una lógica comparativa muy bien pensada. El autor utiliza su capacidad racional para equilibrar el caos de la ciudad con el orden y la libertad que representa la isla mencionada, demostrando que su mirada es una herramienta de contraste. Y aunque el poema tiene muchas imágenes bellas y extrañas, detrás hay una mente que razona y organiza las ideas con mucha claridad. El autor usa
la lógica de los contrastes. Pone la ciudad en un lado de la balanza, llena de vaho, grasa y hombres agotados, y la isla de Robinson Crusoe en el otro, donde hay silencio, hay mar, hay paz, algo en calma. El nivel es racional porque el poeta es consciente de lo que está comparando. No está escribiendo por puro impulso, sino que está usando su inteligencia para decirnos, o una manera de decir, que nos fijemos en la diferencia entre la vida artificial que hemos construido y la pureza de lo natural. Continuamos con el apartado número 4, que es la explicación del texto según los tipos de literatura. En este caso, el tipo de literatura encontrado es una literatura crítica o indicativa. Siguiendo con la teoría de González Maestro, este poema se clasifica como literatura crítica o indicativa. El texto actúa como un indicador de una realidad existencial y social, al retratar la ciudad como un lugar contaminado. El poema indica la fractura entre el ser humano, sujeto de la ciudad, y su esencia natural, representada en la isla de Cruz. No busca crear una fantasía, sino señalar, mediante el lenguaje, la viscosidad y el peso de una existencia salada y pesada como la vida de los plasmas. El poema despliega una crítica profunda a la civilización, la contraposición entre la ciudad, o sea, lo inmundo, y la isla, lo puro, lo mental, o sea, que en la mente puede dar paz. Permite una reflexión sobre la ética y la condición humana. Mientras la ciudad es el espacio de la inmundicia, la isla es el espacio de la alegría desatada. El poema nos señala una realidad que muchas veces ignoramos o que preferimos evitar ver en nuestra rutina diaria. Nos indica sin rodeos que la civilización urbana nos está quitando algo esencial al que encerrarnos en un ambiente tan pesado y contaminado. El autor no intenta hacernos soñar con un cuento de hadas, sino que intenta despertarnos al comparar la ciudad con una herida que emana pus, o es el absceso, y la isla con un lugar de alegría desatada. El poema nos invita a pensar si realmente estamos viviendo de la mejor manera. Este es un poema que usa la descripción para cuestionar nuestra vida, o cómo vivimos nuestra vida, la forma en que la vivimos. Nos dice que aunque estemos rodeados de progreso, a veces nuestra humanidad se pierde entre el humo y el ruido, y nos recuerda que, muy en el fondo, nuestra alma busca un espacio más limpio, más simple y más real, como lo presenta con la isla. Y tenemos las principales conclusiones, que a modo de cierre es posible afirmar que el poema de la ciudad constituye una construcción analítica contundente que utiliza la literatura como un vehículo para denunciar la pérdida de la calidad humana provocada por la vida moderna. A través de una mirada profundamente crítica, el autor logra transformar elementos cotidianos, tales como la basura, los olores penetrantes y la decadencia de los espacios comunes, en símbolos tangibles de una realidad que exige ser cuestionada y superada. El poema trasciende la simple descripción sensorial para convertirse en una herramienta de orden racional que organiza el contraste entre la inmundicia del entorno urbano y la alegría desatada de la naturaleza, revelando la profunda fractura entre nuestras construcciones sociales y nuestra esencia más real. En definitiva, el poema actúa como una literatura indicativa que nos señala con claridad que el progreso material a menudo oculta una degradación de nuestra propia condición. El texto invita al lector a despertar una capacidad de juicio frente a las estructuras que
intentan normalizar la decadencia, recordándonos que el ser humano posee la facultad de razonar sobre su entorno para identificar aquello que lo oprime. Al igual que otros grandes estudios literarios, este poema nos demuestra que, incluso ante la visión de una ciudad que parece un absceso, el sujeto mantiene la facultad consciente de cuestionar su realidad y en ese mismo acto de pensamiento recuperar la posibilidad de su propia libertad y autenticidad. Esto es todo por nuestra parte y muchas gracias.